presentas y todo. Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanitos, y bienvenidos a esta emisión en vivo. Ahora pues tenemos un debate, ¿verdad? Tenemos un debate muy bueno. Esperemos que este debate sea de altura, ¿verdad? Con respeto, amor y misericordia, tanto para Rodrigo como para César y como para mi persona. Sean todos ustedes bienvenidos, como siempre digo, ¿no? En todos mis videos, los jueces y los que van a dar el veredicto, ¿quiénes son los que hablaron verdad? Perdón, los que realmente pues están hablando bajo las santas escrituras y los que realmente no tuercen, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de una verdad, porque aquí no hay dos verdades, ¿verdad? Entonces, yo les presento a Rodrigo y a mi hermano César, que va a ser el moderador. Así es que es todo tuyo este panel, hermano César. Dale, César, es todo tuyo. Préndelo el Dios le micrófono. bendiga, queridos hermanos, el día de hoy. Y vamos a tener un pequeño debate aquí. Tenemos al apologista católico, hermano separado, Rodrigo Calvo, y tenemos el evangelista Ángel Regalado. Y cada uno va a defender una posición diferente. Rodrigo Calvo va a defender la posición que la sangre de Jesucristo es pagana. Y Ángel Regalado va a defender la posición contraria. Sin más que decir, tiene 3 minutos, mi querido hermano, separado Rodrigo Calvo, para presentarse. 3 minutos, desde ahora ya. Apaga tu micrófono, por favor, Ángel. Primero. Bueno, muchísimas gracias, Angelito. Muchas gracias, César. Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Quiero saludar en este momento a Eleazar Salmas, a Denis Robleto, a Edgar José Lodi Valencia, a Canela, a Eleazar, a Segundo Vanegas, a Denis Robleto, y a Valdo Ruiz. Entonces, muchas gracias, saludos a todos. Efectivamente, yo soy separado para Dios y muchas gracias por habérmelo recordado, pero somos la Iglesia de Cristo y hoy lo vamos a comprobar con Biblia, con lógica, con diccionario, con todo lo que hay que usar para defender la fe de la Iglesia de Cristo. Muchas gracias a todos. Y saludos a Mercedes Taveras, que también acaba de ingresar, a todos los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube Mesa Redonda, el canal Rodrigo Calvo en YouTube, y en Facebook las páginas Rodrigo Calvo y Mesa Redonda. Muchas gracias. Adelante, César. César. Muchas gracias, Rodrigo Calvo, por tu presentación. Sin más que decir, le vamos a dar paso al hermanito Ángel Regalado para que haga su presentación. Hermanito, desde ahora ya. Bueno, buenas noches, mis amaditos. Ya creo que la mayoría me conocen. Ya saben que la doctrina que yo presento es la de Cristo, sola Escritura, sola Biblia, porque todo hijo de Dios tiene que reflejar lo que es Dios a través de nuestras vidas. Y más que todo, ¿no? Haciéndoles saber a todos ustedes que nosotros no podemos torcer las escrituras, no podemos aumentar las escrituras, no podemos ni siquiera aumentar ni quitar. Entonces, hoy día vamos a presentarles lo contrario a lo que Rodrigo Calvo opina, ya que su magisterio, el mismo Papa, ¿verdad? Francisco Bergoglio, afirma en las redes sociales de que Jesús, por la sangre de Jesús, corre sangre pagana. Entonces, hemos conversado con Rodrigo, ¿no? Y él afirma también de que eso es verdad y que también apoya a su líder. Entonces, hoy vamos a demostrarle, no solo a él, sino a todos los católicos, lo que ellos están pensando es un error doctrinal y más que todo para mi concepto, es una blasfemia.
Entonces, sean todos ustedes bienvenidos y prepárense para este debate. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Ustedes van a ser los jueces. Sigue, hermanito. Muchas gracias, querido hermano Ángel Regalado, por tu presentación. Entonces va a empezar Rodrigo Calvo dando sus primeros 15 minutos de exposición. Hermanito Rodrigo Calvo, desde ahora ya. No, de hecho empieza Ángel Regalado porque él me invitó y acuérdate Sí, que sí. eso ya lo anotamos. Sí, está bien. Yo comienzo. Yo comienzo, hermanito amado, no te preocupes, yo voy a comenzar. Sí, está bien. Así fue el trato, está bien. Así que no se preocupen. Vamos a comenzar. Déjame solo hacer una cosa, hermanito, yo te aviso, ¿ok? Déjame solo hacer una cosita y ya comienzo, ¿ok? Ok, perfecto, hermanito. Tome sus notas. Sí, ya voy a hacer una cosita y nada más. Déjame hacer una cosita acá. Ya, listo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, todos ustedes sean bienvenidos. Avísame el tiempo, hermanito. ¿Listo? Avísame cuando ya comience. Hermanito. Desde ahora, ya. Ya. Bueno, aquí vamos a presentarle a Rodrigo Calvo y a todos los apologetas, porque ellos defienden lo que el Papa habla, que por la sangre de Jesús corre sangre pagana. Ellos tienen que defender lo que el Papa habla, ¿no? O sea, porque por ellos es la máxima autoridad, es la cabeza de la iglesia y también es el sucesor de Pedro. Entonces ellos no jamás van a estar en contra de lo que el Papa habla, porque supuestamente él habla ex cátedra, y lo que él habla, pues se respeta. Entonces hoy, pues vamos primero a enseñarles quién es Cristo. Segundo, vamos a enseñarles de lo que ellos están haciendo una blasfemia, una falacia que no solo viene desde el Antiguo Testamento, desde los paganos, sino las falacias y las blasfemias contra el Espíritu se iban a presentar ahora, porque son tiempos apostólicos, tiempos proféticos, tiempos que la palabra pues habla de estos tiempos malos y peligrosos. Entonces vamos hoy a comenzar. Dice, esta es mi exposición. Dice, por tanto os digo, en Mateo, ¿verdad? En Mateo, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Contra la blasfemia del Espíritu no se le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces voy a comenzar la exposición. Aquí encontramos en Lucas, ¿verdad? En Lucas 1:35, para que más o menos entendamos a quién se refiere. ¿A quién se refiere cuando Rodrigo Calvo y el Papa Francisco Gregorio dice que tiene la sangre pagana? Vamos a ver a quién se refiere, si a la carne de Jesús o al espíritu que engendró a Jesús. Porque aquí el amiguito Rodrigo Calvo, me tendrá que asegurar que el verbo que fue encarnado en Jesús, escucharás, Rodrigo Calvo, tú me tendrás que decir que el verbo que fue encarnado en Jesús es pagano. Esa va a ser la premisa que vas a tener que decir. Yo sé que te vas a ir a la genealogía de Jesús, tal vez pondrás tú a la Rajá, ¿verdad? Tal vez pondrás tú en Mateo 1 toda la genealogía de Jesús, pero bueno, está bien. Pero vamos a ver si realmente Jesús tiene esa sangre. Aquí lo que vamos a ver si esa sangre tiene humana, ¿verdad? O no es humana. O quién engendró. Entonces, aquí el amiguito Rodrigo Calvo tendrá que argumentar, ¿verdad? Que el verbo que fue encarnado tiene sangre pagana. Tiene sangre pagana. Vamos a ver, vamos a darles esta exposición. Dice así, en Lucas 1:35, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo, aquí también hay dos cositas, ¿no? Que el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, el santo ser. O sea, aquí sabemos todos, hasta los católicos saben que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, como lo dice en Hebreos. Vamos a ver, en Hebreos 1:1. Dios, escuchen bien, amaditos, Dios habiendo hablado muchas veces y por muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por todo, porque por él fueron hechas todas las cosas, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Ahora, aquí hay muchas falacias, muchas blasfemias. Aquí también mi amado Rodrigo Calvo me tendrá que afirmar que inclusive que el Dios, que el Espíritu Santo también es pagano, porque el Espíritu Santo del Dios vivo y eterno engendró a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Engendró a nuestro Señor Jesucristo. Dos preguntas, o sea, dos cosas que tiene que, no sé de dónde va a blasfemar, para que diga que el verbo también es pagano, para que diga que también que el Espíritu Santo es pagano, así como dice pues el Papa Francisco Bergoglio, ¿no? Asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, o sea, Jesucristo es la misma imagen de su sustancia. ¿De quién? Del Dios vivo y eterno, el santo, tres veces santo de Israel. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. O sea, si el amiguito Rodrigo Calvo va a tener que refutar que Jesús fue engendrado por sangre de María o por sangre de no sé de dónde vendrá, me tendrá que refutar y me tendrá que decir que Jesús no es engendrado por el Espíritu Santo. Hasta donde yo sé, y todos sabemos, Jesús es engendrado del Espíritu Santo. Por eso dice en Lucas 1:35, el ser que nacerá será llamado santo. Cuando un santo que viene del tercer cielo, porque en Juan 1:1, ¿verdad? Él dice, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré para el Padre y él será para mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Vamos a Juan 1:1, para ver, creo que dice Juan 1:1. Dice, a ver, vamos a ver, Juan. Rapidito para hacer mi exposición violento, ¿verdad? Dice, a ver, ¿dónde está Juan? Aquí dice, en el principio era el verbo, ok, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz que en tinieblas resplandece a las tinieblas no prevalecerán contra ella. Vamos de Juan 1:14. Aquel verbo de Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne. Aquí está la base de toda la exposición que tendrá mi amiguito Rodrigo Calvo. Tendrá que decir que el verbo que vino a morar aquí en la tierra es pagano y que tiene sangre pagana. Espero que él pueda hacer eso. Y si él lo hace, pues yo me declaro católico. Así de fácil. Que el verbo que viene, que habitó desde, que es eterno, que no tiene sombra de variación, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Me tendrá que decir, y aparte, dos blasfemias más y herejías. Y al Espíritu Santo también que engendró a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
santo, ¿verdad? Dice, Juan dio, dice entonces, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es el quien yo dije, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, vámonos a Hebreos, para seguir con mi exposición. Hebreos 7, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hebreos 7:3, dice así. Vamos a ver si nuestro Señor tiene genealogía. Primeramente, sabemos que fue engendrado por el mismo Padre eterno, santo, 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 sin mancha, sin arruga, no hay sombra de variación, Él no tienta ni es tentado por nadie, ni tiene un solo pecado, nuestro Dios eterno. Dice así, Hebreos 7:3, dice, sin padre, ¿quién está hablando? Del Rey de Justicia. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, sin padre y sin genealogía. Aquí vamos a encontrar una blasfemia del siglo por defender a su Papa, Francisco Bergoglio, y defender a su curia romana católica. Él tendrá que, como sea, blasfemar al Verbo Santo, al Espíritu Santo, para decir que Jesús tiene sangre pagana. Ok, entonces vámonos a otra partecita, ¿no? A Efesios 5:27. Dice así la palabra de Dios. Dice, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa, inmaculada. Ahora, en Isaías, ¿verdad? Vamos a ver en Isaías 6, vamos a ver qué nos dice de nuestro Dios eterno. Isaías 6. Vamos a ver. Isaías 6. Dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenas de que llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aquí encontramos una situación que habían querubines que propiciaban al Espíritu Santo del Dios vivo y eterno, que le decían santo, 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 3 veces santo. Ese mismo Dios, ¿verdad?, engendró a Jesús a través de su Espíritu Santo, y el Verbo se hizo carne. Entonces, aquí queda una situación. Aquí no estamos viendo la genealogía de Jesús, porque Jesús primeramente no vino de hombres, ¿sí? No vino de hombres. Fue engendrado por el mismo Dios eterno, el único Hijo verdadero, el único a quien engendró nuestro Dios eterno a través de su Santo Espíritu. Como dice también en Hebreos 10:26. Vamos a ver qué nos dice 10:26. Bueno, antes de eso vamos a seguirle hablando en Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro. 2 minutos. Ya, perfecto, gracias, hermano. Primera de Pedro, vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:15. Dice así. Escuchen bien, mis amados. Dice así, Primera de Pedro 1:15.
Escucharán bien mis amaditos católicos y hermanitos cristianos, ¿verdad? Dice así, dice, por tanto, ceñid, 13, por tanto, ceñid los hombros de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os trae cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, no es pagano. Por si acaso, aquí nuestro Señor pagó con su sangre preciosa, sin mancha, sin arruga, una sangre eterna, no de hombres, sino del mismo ser santo, santo, santo que engendró a nuestro Dios eterno, a nuestro Cristo eterno. Entonces, repito, el verbo encarnado se hizo carne, tendrá que ser pagano, con sangre pagana. Y aparte, el Espíritu Santo que engendró a Jesús también tiene que ser pagano. Y si es así, la doctrina romana católica tienen un Cristo pagano con sangre pagana. Entonces, ¿qué están propiciando ellos en esa iglesia? Con esto acabo, hermano. Muchas gracias, hermano. Te faltaron 10 segundos. Está bien. Gracias. Sin más que decir, le damos 15 minutos a nuestro hermano separado, Rodrigo Calvo. Rodrigo Calvo, tienes 15 minutos desde ahora ya. Pero espérate. Ángel Regalado, por favor, apaga tu micrófono. A ver, déjame ver lo que pasa, que aquí está bien chiquitiquito. Déjame. Apaga tu micrófono, por favor. Listo. Ok, perfecto. Desde ahora ya. Listo. Vamos a aclarar todo básicamente, primero con el diccionario. Bueno, pagano, ¿qué significa pagano según el diccionario de la Real Academia y cualquier diccionario que ustedes puedan consultar? Dice del latín tardío paganus, ¿sí? Aldeano, ¿sí? Por alusión a la resistencia del medio rural a la cristianización. Adjetivo de aquel que no es cristiano ni en ninguna de las grandes religiones monoteístas, especialmente referido a los antiguos griegos y romanos. También dice adjetivo dicho de una persona que no ha sido bautizada. Bueno, entonces aquí podemos entender que pagano no es pecador. Esto es lo que sucede cuando, digamos, el protestante le hace caso a lo que dice el pastor, pero no tiene ni siquiera la mínima delicadeza de preguntar o investigar qué significa pagano. Pagano simplemente es extranjero, nada más. Ahora sí, como Angelito lo dijo, Jesucristo tiene una genealogía. Ahorita vamos a ver ese tema, pero les voy a leer. Dice, en la Biblia se le llama pagano o gentil a todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel. Por ejemplo, San Pablo se llama a sí mismo el apóstol de los paganos. Así como Pedro fue a los judíos, Pablo fue a los paganos. ¿Quiere decir que Pedro fue a los judíos santos sin pecado, inmaculados, y que Pablo fue a los pecadores? No. Lo que quiere decir es que Pedro fue a los judíos de Israel, y Pablo, como las atestiguan sus cartas a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los gálatas, a los tesalonicenses, fue a los paganos, aquellos que no eran de Israel. Prueba de ello lo vemos en Gálatas 1:16, en Gálatas 2:7. Ahorita voy a dar más citas, ¿ok? Así como, por ejemplo, para los romanos de esa época, para el Imperio Romano,
aquel que no era romano, ciudadano romano, se le consideraba bárbaro. Para Israel, aquel que no era judío israelita era considerado pagano, o sea, extranjero. Bueno, ahora, para entender lo que dijo el Papa, debemos tomar en cuenta que fue una prédica que él hizo del Evangelio, ¿sí?, en la misa de ese día, donde se detallaba la genealogía de Jesús, es decir, el listado de antepasados humanos de Jesús. Teniendo en cuenta que pagano y pecador no son lo mismo, bueno, Angelito me va a tener que comprobar una sola cita bíblica que mencione que el pecado reside en la sangre. O sea, él me tiene que decir que Jesús no tiene sangre pagana y que es pecadora para él. Y para eso me va a tener que mostrar una sola cita bíblica, y lo reto a que me muestre una sola cita que diga que en la sangre reside el pecado. Yo no sé cómo va a ser eso. Él dijo que si perdía el debate se iba a convertir en católico. Vamos a ver si cumple, porque esta es como la 15ª vez que lo promete. Bueno, ok. Ahora, vemos que entonces esto de que el pagano y pecador es lo mismo, eso es un mito protestante, es falta de conocimiento. Tanto San Mateo como San Lucas en los primeros capítulos de esos evangelios nos detallan esos datos para darnos a conocer que Jesús es el Mesías prometido, el descendiente de los personajes más importantes de la historia de Israel, entre los que sobresalen Abraham, Isaac, Jacob y el rey David. Ahora, si Jesús es descendiente de Abraham, Abraham no era judío, Abraham era pagano, ¿sí? Después Dios hace un pacto con él y promete que de él saldrá Israel, saldrá una multitud de gentes que no son solo Israel, sino va a ser el padre en la fe de todo el mundo. Entonces, pues desde ese punto de vista ya vemos que Abraham no era judío, era pagano. Por otro lado, bueno, San Mateo también nos da a conocer un detalle al mencionar en ese listado los antepasados de Jesús a dos mujeres que no son judías. O sea, aparte de Abraham, hay dos mujeres que no son judías. La primera de ellas es Rahab, de la cual habla el libro de Josué en el capítulo 2. Ella era una prostituta que vivía en Jericó. Jericó era una tierra que no pertenecía a Israel. Recordemos que Israel estaba en el desierto, errante, no tenía territorio propio, ¿sí? Y Jericó era un territorio de gente pagana. Y dice que acogió a los enviados de Josué cuando intentaba entrar a la tierra prometida. Rahab no era israelita y habitaba en Jericó, ¿sí? Los ocultó en su casa y les pidió que le prometieran que respetaran su vida y la de su familia cuando ellos conquistaran la ciudad por haber realizado la obra de ocultar a los emisarios de Josué en la tierra de Rahab. Y de los suyos, bueno, la vida de ella y de los suyos. Y ellos fueron perdonados, así nos los da el relato. A partir de ese momento pasaron a formar parte del pueblo de Israel por adopción. Según Mateo 1:5, ¿sí?, Salmón engendró a Rahab, ¿sí?, Rahab a Buz, y ahora vamos a ver a Buz, que también es muy interesante la historia de Buz, que no siendo hijo de alguien extranjero, es adoptado por Israel, pero se casa con una moabita, que también hace parte de la descendencia de Jesús. Sus antepasados, bueno, son antepasados de Jesús, y esta mujer por la que corre sangre pagana pasó a ser también antepasada de Jesús, según nos lo relata Mateo. La otra mujer pagana que se menciona en la genealogía de Jesús, como ya les dije, es Ruth, de quien se habla todo un libro. Hay un libro completo de Ruth en la Biblia protestante y en la Biblia cristiana católica. Ruth era una moabita, era de la tierra de Moab, o sea que era una mujer pagana que se casó con un israelita en el territorio de Moab. ¿Con cuál israelita se casó? Con Buz,
el hijo de Rahab. ¿Ok? Moab quedaba al oriente de la tierra prometida. Al enviudar decidió seguir a su suegra Noemí, que había enviudado 12 años. Y 12 años antes, y al morir sus hijos, quiso regresar a Israel. En Israel, Ruth se casó con Buz, un pariente de su esposo, para cumplir con la ley del levirato y darle así descendencia a su esposo que había muerto. Del matrimonio entre Buz y Ruth, recuerden que Buz es hijo de Rahab, nació Obed, que más tarde sería abuelo del rey David. A esto se refiere el Papa Francisco cuando dice que por las venas de Jesús corre sangre pagana. No es ningún error, ni mucho menos una herejía, es una verdad bíblica. Ahora, Mateo 18, 17 dice así: si no les hace caso a ellos, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a los de la comunidad, considéralo como un pagano o como uno que recauda impuestos de Roma, o sea, como un extranjero. Mateo 23, 19 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para convertir a un pagano, y cuando lo convierten, lo hacen merecedor el doble más que ustedes del fuego que no se apaga. Entonces vemos cómo los judíos buscaban convertir paganos, o sea, extranjeros, pero les imponían una ley que de una forma tan torcida que terminaban era condenándolos. Gálatas 2:3 dice: pues bien, ni siquiera Tito, mi acompañante, que era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. Entonces vemos cómo Tito, que también tiene un libro, una carta dirigida por Pablo en la Biblia, ¿sí?, era de origen pagano. Él no era judío de Israel. ¿Ok? Gálatas 2:12 dice: en efecto, Pedro comía con los de origen pagano antes de que vinieran algunos de parte de Santiago, pero cuando estos llegaron, Pedro comenzó a distanciarse y se apartó de los paganos por medio de los partidarios de la circuncisión. Aquí nos está hablando de los judíos circuncidados y de los paganos, de los extranjeros, ¿sí?, con los cuales Pedro comía. Gálatas 2:14 dice: viendo pues que su conducta no estaba de acuerdo con la verdad del evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: si tú eres judío, vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a los de origen pagano a comportarse como judíos? Entonces aquí vemos que el mismo Pablo nos está haciendo la diferencia entre lo que es pagano y lo que es judío, ¿sí? Dice a Pedro: tú vives como pagano, ¿sí?, y no como judío. Entonces, ¿por qué cuando estás entre los judíos obligas a los paganos a comportarse como judíos? Aquí lo estaba hablando de la cuestión de judaizarse. Ahora, por otro lado, Angelito dice que Jesús viene solo de Dios, no viene de los hombres, y nos manda unos versículos muy sacados de contexto para decir: si ven, Hebreos contradice a Mateo. La Biblia no se contradice. O sea, si Mateo está diciendo y Lucas dice que Jesús tiene una genealogía humana, Angelito, pues es absurdo que nos saque Hebreos 7:3 para decir que no, que eso es falso, que Jesús no tiene una descendencia humana, ¿sí? No tiene ascendentes humanos, porque eso sería poner a chocar la Biblia contra sí misma. Entonces, Angelito estaría tratando de refutar a la Biblia con la misma Biblia, y para ellos la Biblia es la palabra de Dios, no un libro de contradicciones, por lo cual vemos que todos los argumentos de Angelito chocan entre sí y son absolutamente falsos. Ahora, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Mateo 2:11 dice que entraron los reyes de Oriente, o los sabios de Oriente, vieron al niño con su madre María y lo adoraron postrados en tierra. Abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra, ¿sí? Vemos que aquí lo adoraron como Dios, pero dice su madre María en el momento de su nacimiento. Él no nació del Espíritu Santo. Eso es falso. La Biblia no dice que Jesús nació del Espíritu Santo, que fue engendrado.
Y aquí entonces Angelito comete otro error: confundir engendrar con dar, concebir y dar a luz. Ya en un debate pasado habíamos hablado de este tema, donde Angelito pensaba que las mujeres engendraban. Según la biología y según la Biblia, los que engendran son los varones, ¿sí? Y las que conciben y dan a luz son las mujeres. Y entonces él vuelve y dice, cae en el mismo error, diciendo que es que Jesús no es hijo de María porque fue engendrado por el Espíritu Santo. María no engendró. Ninguna mujer engendra, o sea, a menos que sea un transexual como los de ahora, pero ese no era el caso de la Biblia. Ahora, Mateo 28, versículo 9 dice: Jesús salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se echaron a sus pies y lo adoraron, o sea, vieron su divinidad después de resucitado. ¿Ok? Gálatas 4:4 dice: pero cuando llegó, y aquí entra fuerte Pablo a refutar a Angelito, dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió su propio hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley. No lo dice Pablo, nació, ¿sí? Nacido de una mujer. No dice nacido del Espíritu Santo. Esa cita no existe en la Biblia. No hay una cita que diga que Jesús nació del Espíritu Santo. Ahora, dice que nació de una mujer. Por otro lado, vemos Colosenses capítulo 2:9, dice: porque es en Cristo hecho hombre, en quien habita la plenitud de la divinidad. En Jesucristo hecho hombre. ¿Ok? ¿Habita qué? La plenitud de la divinidad. No, Jesucristo no es un fantasma, ni es solo Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque para poder rescatarnos, ¿sí? La Biblia dice que un hombre no puede morir por los pecados de otro hombre. Hay 3 versículos en Salmos. Bueno, no recuerdo ahorita las citas, no las tengo a mano. Entonces, si Jesús hubiera sido un simple hombre, no hubiera podido salvar. Tiempo. Y los 2 minutos que supuestamente me ibas a avisar, ¿por qué no me avisaste? Disculpa, no te pude avisar porque se me desconectó el internet. Rodrigo, te traté de avisar con la mano, pero se me desconectó el internet. Ahí me disculpas. Pues si quieres unos segundos más, podemos darte unos segundos más. Bueno, está bien. Entonces, porque es un problema de la conexión. Pero siempre te voy a avisar 2 minutos antes. Por favor. Gracias, Rodrigo Calvo, por tu exposición. Sin más que decirle, vamos a dar paso al hermano a dar oración, que son 15 minutos también. Hermano, ¿está listo? Prenda su micrófono. Ahí, ¿me escuchan? ¿Me escucha? Tiene apagado el micrófono. Perfecto. Hermanito, ¿está listo para dar su refutación? Claro. Sí. Bueno, venga, ahora ya. Bueno, ustedes son testigos fieles que Rodrigo Calvo, mi amado Rodrigo Calvo, pues no presentó a ese Jesús que tiene sangre pagana. Pues hasta ahora no puedo refutarle nada, por lo que él habló, pues eso yo lo creo. Sí, que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero mira lo que dice acá, en 2 Corintios 5:21. Dice: aquel que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquel, escucha bien, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuese hecho justicia de Dios en él. ¿Por qué lo hizo? Porque recuerda que en la cruz, ¿verdad? En la cruz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació santo, sin mancha, sin arruga, perfecto, hombre perfecto, como él no hubo otro. ¿Para qué? En la cruz recibió todos los pecados de este mundo. Por eso nuestro Señor, ¿verdad? Le dijo, pues Señor, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Dios. Entonces, y expiró. Pero no por eso fue que tuvo sangre pagana. Ahora, en Lucas, vamos a ver,
Él también dice que un judío, o sea, uno que no pertenecía, uno que no pertenecía al pueblo judío, también como él dice, ¿verdad? Era considerado pagano, y eso yo lo sé también. Pero aquí estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Jesús. No estamos hablando del pueblo pagano, estamos hablando de Jesús. Según tus argumentos, tú tienes que argumentar que Jesús tiene sangre pagana. ¿Sí? Sangre pagana, como dice tu Papa Francisco Bergoglio, públicamente y a nivel mundial, que tiene sangre pagana. Sabemos que nuestro Señor tenía que cumplir, ¿sí? Como los profetas lo dijeron, que nacería de una mujer, sí, que nacería de una mujer, pero no que en general, no que sería la sangre de esa mujer, porque si fuese la sangre de María, tú me tendrás que comprobar, bueno, en otro debate, que María es también santa, pura, sin mancha. Y tú me dices, ¿dónde queda un versículo que el Espíritu Santo engendró a María, engendró a Jesús? Lucas ya te leí, Mateo 1:18. ¿Sí? Te voy a leer otra vez para que entiendas. Vamos a ver, vamos a darle otra vez un poquito de la misma medicina. ¿Sí? Mateo 1. Lucas 1 mejor. Lucas 1 mejor especifica mejor. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Sí, para que nuestro amiguito entienda, ¿no? De que aquí no estamos cometiendo ninguna falacia. Tú me tienes que demostrar que Jesús tiene sangre pagana. Lucas 1:35 dice, escucha bien. Tú dices, ¿dónde existe un versículo que diga que el Espíritu Santo engendró a Jesús? Aquí lo dice claramente y hasta ustedes defienden que María es siempre virgen. Entonces, mira, ¿cómo te llamas? Rodrigo Calvo. Si tú dices que Jesús tiene sangre pagana, está bien. Entonces tu virgen y todo lo que ustedes tienen es pagano. Te lo repito y te lo digo. Entonces, ¿de dónde sacan ustedes la Virgen Inmaculada Concepción? Para que tú me digas que María es virgen, perdón, para que tú me digas que Jesús nació de, de una mujer, me tendrás que decir que también María fue divina, para que así me digas tú también que en verdad Jesús nació de una mujer. Jamás Jesús tuvo sangre, ¿sí? Sangre pagana, como tú dices. Dice así, escucha bien. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, santo ser. Ok, entonces mi amiguito no pudo exponer lo que yo esperaba que me diga, pues, que en verdad que Jesús tiene sangre pagana. Hasta ahorita, pues, habló solo de los judíos. Sí, yo sé que los que no pertenecen al pueblo judío, por ejemplo, los que están fuera del pueblo judío, pues son considerados gentiles paganos. Eso yo lo sé. Y Jesús, como tú dices en Lucas, ahí mismo Lucas, ¿no? Lucas, tú seguramente estás afirmando de que Jesús no era judío, ya que tú comenzaste así, todo el que no nace, hasta pusiste un diccionario, ¿no? Todo el que no nace dentro del pueblo hebreo, dentro de Jerusalén, pues no son considerados paganos, sí, lo sé, pero judío no nació fuera, nació judío, fue judío. Mira lo que dice en Lucas 2:21. Escucharás bien para que entiendas un poquito. Y bueno, te estoy evangelizando, ¿no? Ya que ustedes no entienden ni siquiera quién es Cristo, que hasta Cristo le hacen pagano, que Jesús tiene sangre pagana. Bueno, en la Iglesia Católica todo puede pasar, ¿verdad? Todo puede pasar, no hay ningún problema. Allá pues, el escátedra puede haber lo que sea, y ustedes, gloria a Dios, amén, aleluya. Y no son diligentes, ni siquiera para saber si en verdad lo que este hombre está hablando bien o mal. Pero bueno, ustedes son así, los católicos son así. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Aquí no vemos que Jesús nació fuera de Jerusalén o fuera de los hebreos o fuera de Israel.
Jesús fue un perfecto judío. Inclusive en Juan 4:22 dice que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús nació según la promesa, según los profetas. Tenía que nacer en el pueblo a través de una virgen. Sí, pero la virgen pues tenía que ser mujer para cumplir la profecía, mas no porque tiene la sangre de María. Porque si tiene la sangre de María, entonces María también es pagana, ¿verdad? Ya no es inmaculada. Eso es lo que estás tú diciendo. Y estás afirmando y estás corroborando que María tiene sangre pagana. Entonces, ¿de dónde sacan ustedes que María es siempre virgen? O que es santísima, siempre virgen, como tú dices en tus anuncios. Entonces, piensa bien lo que hablas para que puedas argumentar bien. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Le trajeron a Jerusalén. ¿A quién? ¿Al pagano que nació fuera de los judíos? No, él nació en Jerusalén y bajo la ley. Escucha bien. Y le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿A quién? A Jesucristo, el santo, sin pecado. Se hizo pecado por nosotros, pero nunca, como dice aquí, mira, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, no que era pecador, ni que tuvo pecado, ni que tenía sangre pagana, como dice tu papa, ¿no? Tranquilo, Rodrigo Calvo. Ya sabes que te aprecio mucho, y mi intención no es aquí ofenderte, simplemente es que entiendas la verdad y puedas conocer al verdadero Cristo, como le dije también a Luis Toro, ¿no? En esa exposición que tuve yo con él. Y a todos también les digo que conozcan al verdadero Cristo, porque Cristo no vino a condenar a nadie, sino que vino a salvar, ¿no? Como dice aquí también. Entonces vamos rapidito a seguirles predicando un poquito aquí a los católicos, ¿no? Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén conforme a la ley de Moisés, 100% judío, 100% hebreo, ¿no? Dice así, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y aquí también hay otra situación, que ustedes dicen que no nació Jesús. Bueno, ese es otro punto, pero ya que estamos en esto, ¿por dónde nació Jesús? Tú dices que nació hombre, pero tu iglesia y todos ustedes piensan que nació como vino invisible por el Espíritu Santo. Ustedes tienen esa doctrina, y así no nació por el Espíritu Santo, por las orejas, por la frente, no sé por dónde. ¿Y cómo es que tú puedes argumentar que Jesús tiene sangre pagana si ustedes mismos afirman que Jesús no nació, que Jesús nació invisiblemente? Entonces, ¿cómo puedes tú argumentar a tu propia doctrina? Te van a tirar piedras, Rodrigo Calvo, te voy a hacer blasfemar otra vez tu propia doctrina. Ya estás blasfemando, mejor dicho. Te van a tirar piedras. Porque si tú dices no que nació Jesús, como dice aquí que nació, rompió matriz, entonces estás afirmando de que nosotros los cristianos tenemos la razón al decir que María no es virgen, al decir que no es Inmaculada Concepción, al decir, entonces tú tendrás que, no sé cómo vas a hacer. Por eso te digo, Calvito, y a todos les digo, ¿no? A todos los apologetas que piensen dos veces para debatir con Angelito, porque yo no soy como los hermanitos, mis otros hermanitos, ¿no? Pero este es Angelito, así es que ya lo sabes. Mira, entonces, aquí encontramos muchas falacias, muchas mentiras que ellos mismos argumentan. Dice aquí, cumplidos los 8 días, abrió matriz, y para llevarla a María, como siempre nosotros creemos que nació, ¿verdad? Por donde debe nacer un varón, o sea, un hombre, pero ustedes dicen que no, como fue engendrado por el Espíritu Santo, y esa tiene tu doctrina romana católica. Como fue engendrado por el Espíritu Santo, así mismo como engendró el Espíritu Santo invisiblemente, y dicen todos tus curas, y tú sabes, Rodrigo, así es que te van a tirar piedras si dices lo contrario. Y así mismo nació Jesús, entonces nació pura inmaculada, siempre virgen, y también Jesús puro inmaculado, siempre virgen, porque ustedes afirman también que por medio de Jesús ella es inmaculada y es virgen y es pura. Por eso, ahora tú le dices que tiene sangre pagana.
te van a tirar piedra. Ya estás blasfemando tu propia fe, Rodrigo Calvo. Ya estás blasfemando. Desde el principio estás blasfemando, porque no vas a saber cómo defender ahora lo que te estoy hablando. Ustedes no lo dicen. Entonces nos estás dando la razón a nosotros, que Jesús sí nació, que nació hombre, que nació un niño. Pero ustedes dicen que no. Entonces, ¿qué mismo? ¿Nació o no nació? ¿Verdad? ¿Qué mismo? ¿Nació o no nació? Pero bueno, Rodrigo Calvo, te voy a seguir hablando un poquito más para que entiendas que lo que ustedes tienen en su doctrina es totalmente una aberración. Una aberración. Si afirmas otra vez, y así comencé yo, hermanos y amigos, si afirmas que el verbo encarnado tiene sangre pagana, me ganas del debate. Si afirmas que el espíritu que engendró a Jesús es de sangre pagana, me ganas del debate, porque ¿cómo puede ser un espíritu que tenga sangre si fue engendrado por el espíritu? Ustedes siempre debaten eso. Yo debatí contigo y tú dijiste que el Espíritu Santo, que por eso es virgen, porque que no nació Jesús, sino que nació, ¿por dónde será? Y que se hizo hombre. O sea, wow, increíble. Entonces ahora dices que sí tiene sangre pagana. Bueno, ¿tiene sangre pagana o no tiene sangre pagana? Sí tiene sangre pagana. La María que ustedes tienen no es virgen inmaculada, no es santa, no es purísima santa, como ustedes dicen. Y Jesús, pues bueno, también es pagano. Entonces, ¿de qué virgen están hablando ustedes, santa? ¿Y de qué Jesús están hablando? Por eso tienes que leer bien y no te dejes de 2 enseñar. minutos. Ya, ok. Entonces, todo varón abriere matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas y 2 palominos. Amén. Qué tristeza, Rodrigo Calvo. Bueno, ya sabes tú mi argumentación, ya sabes que te estoy refutando porque tú en verdad no diste nada conforme a lo que quedamos de acuerdo, de que tú ibas a presentar que Jesús sí tiene sangre pagana. No dijiste nada, pues dijiste de los apóstoles, dijiste de las gentes que están afuera, que tienen sangre pagana, y que el apóstol también les dijo que tienen... No, eso yo lo sé. Estamos hablando aquí de Jesús, no de los apóstoles, ni de las gentes que de afuera, ni de Rajá. Aquí no estamos hablando de Rajá, ni la descendencia de Jesús, porque Jesús tenía que cumplir un propósito mandado por Dios, que él iba a ser engendrado por el Espíritu Santo, y él es el verbo encarnado que se hizo carne. Entonces, que se hizo carne, él se hizo carne. Sí, él se hizo carne. No que fue engendrado, ni tiene sangre de María, sino que el verbo se hizo carne. ¿Entiende, Rodrigo Calvo? Y nació como hombre, sí, como un niño, pero no que tiene la sangre de María, ni de los hombres, porque si tiene sangre de María, entonces la María que tú tienes es pagana, y sangre pagana, entonces no es santa, no es virgen inmaculada, nada, porque no, ustedes dicen que no nació Jesús, y que no tiene hermanos, entonces queda totalmente, pues bueno, vamos a ver cómo defiendes a tu virgen y a Jesús, porque sigues ahí con tus cosas, ¿no? Bueno, que Dios les bendiga a ustedes, vamos a ver qué nos dice Rodrigo Calvo. Hasta aquí. Tiempo. Apago mi Muchas micrófono. gracias al hermano Ángel por su exposición. Y sin más que decir, le vamos a dar 15 minutos, ¿verdad? A nuestro hermano separado, Rodrigo Calvo. 15 minutos desde ahora, ya. Ay, Angelito, de verdad yo no creí que Cantinflas hubiera hecho una escuela apologética de la cual tú hubieras aprendido. Primero que todo, dice que él me va a probar que Jesús nació del Espíritu Santo, y lee la cita donde dice que se engendró, que fue engendrado por el Espíritu Santo. A ver, le aclaro. A ver, cuando un hombre engendra a una mujer, ¿sí? Es que deposita el esperma. En este caso, el Espíritu Santo hace las veces del hombre. Cuando uno habla de nacer, ya es después de que ha engendrado, 9 meses después es que nace el niño. Pero tú dices que con eso estás demostrando, al decir que el Espíritu Santo engendró en María, ¿sí? Que estás demostrando que Jesús nació del Espíritu Santo.
¿sí? Pero por otro lado, vas y dices que Jesús no fue engendrado, sino que se hizo carne. Esa mezcolanza no la entiendo. Pues se hizo carne quiere decir que se encarnó, no que él cogió un pedazo de carne y dijo voy a hacer un muñeco en el cual voy a habitar, que se llama Jesús. No es así. Ahora, bueno, esto del Espíritu Santo que fue muy gracioso. Dice que María, entonces cambió al tema de la matriz de María. Recuerdo que el tema no es la virginidad de María, sino la sangre de Jesús, pero dice que rompió matriz. La Biblia no dice que rompió matriz, dice que abrió matriz. Y abrir matriz y perder la virginidad son dos conceptos también totalmente distintos. O sea, hiciste un sancocho, pero de aquellos. Ahora, dice que él sabía que los de Roma y los de Tesalónica y todo eso eran gentiles paganos. No, gentiles y paganos son sinónimos. No se puede hablar de gentiles paganos, ¿no? Eso es absurdo, ¿sí? Cuando estamos hablando de gentil o de pagano, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Ahora, por otro lado, dice que entonces si yo digo que Jesús tuvo sangre pagana, entonces María no es virgen, sino que ella es pagana. ¿Qué sentido tiene? O sea, ya se le aclaró que pagano no significa pecador. ¿Ya? Entonces, decir que o es pagana o es virgen no tiene ningún sentido. De hecho, pueden haber muchas vírgenes entre los paganos. O sea, una cosa no excluye la otra. Por otro lado, dice que Jesús, otra vez dice que Jesús nace del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene sangre. Entonces, ¿qué? Jesús, ¿de dónde sacó la sangre? ¿De un ser humano o del Espíritu Santo? Son cosas que de verdad causan demasiada risa. Yo traté de aguantarme, pero la verdad tuve que apagar la cámara porque no aguantaba tanto disparate. Ahora, no tiene que. Bueno, ahorita leo eso otro. Pero bueno, para continuar con la refutación, él dice que Jesús no nació de mujer, que no le puedo comprobar eso. Bueno, le voy otra vez a leer la Biblia, Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, lo dice Pablo, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, no del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo, concebido y dado a luz, o sea, nacido de María. Ok, ahora, dice Colosenses 2:9, porque es en Cristo hecho hombre en quien habita la plenitud de la divinidad. Hecho hombre, no era un espíritu, no era un fantasma. Ahora, Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿sí? Quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces María da a luz, de ahí nace Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, por eso ella es la madre de Dios. Ahora, Mateo 1:20 dice, así lo tenía planeado el Señor, cuando el ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. No dice lo nacido, no dice lo nacido, dice lo engendrado. Hay que tener claro qué es engendrar, qué es nacer, qué es concebir, qué es dar a luz, para no hacer semejante masacote teológico. Ahora, vamos a la cita, bueno, Hebreos 4:15 dice, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual a nosotros, excepto en el pecado, no dice en la sangre. Ese es otro error protestante, decir que Jesús tenía una sangre distinta, y como ustedes escucharon, Angelito, que Jesús recibió su sangre no de María, sino del Espíritu Santo,
pero luego dice que el Espíritu Santo no tiene sangre, o sea que Jesús no tiene sangre, y seguro lo que derramó en la cruz no fue la sangre, sino babitas, según ángel regalado. Ahora, vamos a la cita de Hebreos 7:3, que él, supuestamente con la que él prueba que Jesús no tiene genealogía y que Lucas y Mateo se equivocan, o sea, donde él pone la Biblia a chocar y a contradecirse entre ella misma pensando que eso le da la razón. Vamos a ver realmente el contexto a qué se refiere. Dice, Abraham por su parte le dio el diezmo de todo. Melquisedec, cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Se presenta sin padre, ni madre, ni antepasados, no conoce el comienzo ni el fin de su vida, y así a semejanza de Dios, del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Aquí, ¿qué se está refiriendo? Al sacerdocio de Melquisedec, que no era como el sacerdocio levítico, que era hereditario por genealogía. Solo la tribu de Leví tenía, por genealogía, podía ser sacerdote. Pero dice el autor de Hebreos que Jesús tiene un sacerdocio como el de Melquisedec, que no es por genealogía, es un sacerdocio distinto al levítico. No está diciendo que Jesús no tenga genealogía, ni tenga padre, ni tenga madre. De hecho, si usted dice, Angelito, que en ese versículo dice que Jesús no tuvo madre, ¿sí? Y tampoco tuvo padre, entonces Jesús no es hijo de nadie, ni siquiera el Padre del cielo, porque Hebreos 7 dice que no tuvo padre. Entonces, según su lógica, ni siquiera él tiene padre en el cielo, porque ahí dice, no tuvo padre y sin madre. O sea, era un huerfanito. Por otro lado, entonces, tenemos, vamos a retomar entonces esto de que le estaba comentando. Perdón. No, creo que con esto es suficiente, o sea, dice que la sangre de Jesús no viene de María, sino el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene sangre, o sea que Jesús no tiene sangre, no se entiende qué es lo que él quiere decir con eso. Vuelvo y recalco, confunde, dice que hay gentiles paganos, no, o es gentil o es pagano, es lo mismo, ¿sí? Es una redundancia decir gentiles paganos. Lo otro que dice que es que María no fue virgen si tiene sangre pagana, no. Claro, por las venas de María también corrió sangre pagana, porque ella también es descendiente de Rahab, de Ruth, de Abraham. Abraham no era judío, era pagano, que luego comenzó a conocer a Dios y le dio una promesa, ¿ya? De hecho, Abraham es antes de la ley. Entonces, al saber que Abraham es antes de la ley, pues ahí ya no podemos decir que efectivamente por ley Abraham fuera judío, por la ley. Ahora, ya se probó que Jesús, como él dijo, él no nació del Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo. Ya hablamos de que engendrar y nacer son dos cosas distintas. Engendrar lo hace el varón 9 meses antes de que la criatura nazca, ¿ya? Y mostramos la cita de Gálatas 4:4, donde dice el mismo Pablo que Jesús nació de mujer. Y tenemos la cita de Mateo 1:23, donde dice que Jesús, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, nació de mujer. Y por otro lado, él vuelve y cae en el error de decir que María no engendró a Jesús. Otra vez, ninguna mujer por biología y por Biblia, usted no va a encontrar ninguna cita de la Biblia donde una mujer engendre por Dios. Las mujeres conciben y dan a luz, los varones son los que engendran. A menos que usted muestre en la Biblia una mujer con pene con capacidad de engendrar. Eso solo existe en la teología protestante que Angelito hoy nos ha exhibido tan brillantemente, ¿sí? Porque se nota que es un digno representante de la teología protestante de la escuela de Cantinflas, porque era contradicción tras contradicción. Bueno, con esto yo creo que termino mi exposición. No sé, ahí le regalo el tiempo que me sobre. Gracias.
Aló. Entonces, le vamos a esperar a... ¿Sí me escucha, Rodrigo? Sí, claro que te escucho. Ya. Entonces, le vamos a esperar un ratito porque se salió César para que nos siga. Ya entró. Creo que anda mal con el internet. Tú sabes que estos sistemitas son así. Aló, ¿me escuchas, hermano? César, ¿me escuchas? Tiene 3 minutos más, sí. Tiene 3 minutos, continúa. No, que ya acabó, que ya acabó. Sí, te escucho. Ya acabé. Que ya acabó, dice, que ya acabó. Bueno, aló. Estamos teniendo un poco de problemas con el internet, ¿me entiendes? Sí, Ahí me hermanito. disculpan. Sí, hermanito, dice que ya acabó, entonces ahora... Muchas gracias por tu tiempo. Okay. Entonces, pasamos a la sección de las preguntas, que son 2 minutos para formular tu pregunta. ¿Aló? Sí. Y 3 minutos para contestar. ¿Empiezas tú con la pregunta? Sí, empiezo yo. ¿Me dices cuándo? Ya. Listo. Ok. Rodrigo Calvo, vamos a ser directas en las respuestas también. Si puedes, me puedes dar con Biblia. Lo mejor sería que des con Biblia, porque aquí se está tratando del Evangelio, ¿no? De Cristo, no de las suposiciones y las imaginaciones. Ok. Muéstrame un versículo donde que diga que Cristo tiene sangre pagana. Sangre pagana. Claro, la genealogía de Mateo, donde nos muestra a Ruth, a Rahab y a Abraham. Muéstrame que Jesús tiene sangre pagana. Muéstrame. Claro, es que una genealogía, gen, viene de familia, y la familia se detecta es por la sangre, por la descendencia. ¿Dónde está el gen? En la sangre. Eso es. Perfecto. ¿Esa es tu respuesta? Claro, esa es. Ok, perfecto. Ahora dale tú la pregunta. Listo. Tú dices que sangre pagana significa sangre pecadora. Por favor, dame un solo versículo de la Biblia donde diga que el pecado reside en la sangre. Uno solo. A ver, yo jamás he dicho que el pecado, a ver, ¿cómo es que he dicho yo? A ver, ¿cómo es porque yo no afirmé tal situación? A ver, dime, repíteme la pregunta. Que pecador es lo mismo que pagano, o pagano es lo mismo que pecador. Dame una sola cita. Que pagano es lo mismo que pecador. Que el pecado reside en la sangre. Una sola cita en la Biblia donde diga que en la sangre hay pecado. Ok, vamos a darle. Ya que tú no puedes dar, pero yo sí te voy a dar. A ver. Vamos a buscar en Romanos 8. Vamos a buscar en Romanos 8. Ok, yo no hablé eso, pero te voy a dar la respuesta. Yo no hablé eso porque yo no hablo incoherencias como tú. ¿Sí? Y tú me estás faltando el respeto al decirme protestante. Tú sabes que odio que me digan protestante porque no soy de Lutero. ¿Entiendes? No soy de Lutero, no soy católico. Solo los luteranos pueden ser protestantes, yo no. Te lo repito. Yo no. Dice 8. Escucharás. Dice, bueno, aquí hablamos de la carne y del pecado, ¿no? De la sangre. Dice nuestro Señor también que la sangre no heredará el reino de los cielos porque estamos en la carne. Pero bueno, dice, si escuchara bien, dice, mira lo que dice. En Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación a los que están para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, si quieres saber más de la carne, podemos buscar Gálatas. Perdón, dice los que viven conforme a la ley, no la carne. No, tranquilo, o sea, Romanos 8:2. yo estoy dando lo que es el pecado. Tú dices, ¿dónde está la carne? ¿Dónde dice el pecado? O sea, esa es mi respuesta, ¿no? O sea, ¿dónde está la sangre? Que en la sangre reside el pecado. Yo no estoy hablando de carne, estoy hablando de yo en ningún sangre. momento dije que la sangre es pecadora. Yo en ningún momento dije eso. Hermanos,
Disculpen, O sea, me ha caído el internet, por eso no sé ni qué pregunta van ni nada. Ustedes se han No, ido vamos solos ya. Pero Angelito bueno, está continúen. tratando de buscar un versículo que bueno, dice que en la sangre. entonces mira, el pecado que mora en la carne, eso te hace pecador en todo, sí, en todo, o sea, espiritualmente. Porque aquí claramente dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero la ley es del Espíritu de vida, el Cristo Jesús que me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Dice, porque los que eran imposibles para la ley y por cuanto eran débiles por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea, en su sangre, ¿no? Sin rimes, bueno, ya te voy a... Esa es mi respuesta a yo jamás dije que el pecado está en la sangre, que no, eso es tu falacia. Ok, esa es mi respuesta. Ahora yo voy a la pregunta. Voy a la pregunta. Esta es mi respuesta. Voy a la pregunta. La segunda. Parece que se le cayó otra vez al hermano. Aló, ¿estás ahí, César? Sí, ahí está, yo lo veo. Aló, César. Ahí está, Angelito. A ver. César. César. Sí, ahí está, yo lo veo. Haz tu pregunta. Ya, ok. Vamos porque parece que no me... Ok, mira. Tú dices que Jesús, bueno, ese era el tema de que tú me demuestres de que Jesús corre sangre pagana, o sea, que por las venas de Jesús corre sangre pagana o que tiene sangre pagana, que no me has demostrado nada, o sea, no has demostrado nada, o sea, ya vas a ver el video. Pero bueno, te voy a hacer la pregunta. Mira lo que tú dices. Dices, a todo que no pertenece al pueblo judío es pagano, ¿verdad? ¿Tú crees que Jesús era pagano? La pregunta, ¿tú crees que Jesús era pagano? Porque Por estamos hablando de Jesús que es pagano, o sea, sangre Jesús pagana. tiene una genealogía pagana. Nació en Israel. Escucha, tú diste un diccionario, tú diste un diccionario, que los que están fuera son paganos, los que no son judíos. La pregunta es, escucha, tranquilo. La pregunta es de esta. ¿Tú crees que Jesús no es del pueblo judío? Porque para que tenga sangre pagana, no era del pueblo judío. Pero aquí confirma las Santas Escrituras en Lucas 2:21 que él vino judío y que fue bautizado por la ley de Moisés. ¿Crees que Jesús en verdad no vino de los judíos? Porque para que tú digas que es pagano, entonces jamás fue judío. A ver, dame esa cita donde diga que Jesús no es pagano, ya que tú diste el diccionario. Claro, es muy distinto decir que Jesús tiene sangre pagana a decir que Jesús es pagano. Son dos conceptos distintos. Entonces ya. A ver. Claro, son dos conceptos distintos. ¿Por qué? Porque que hablamos, la genealogía de Jesús muestra ascendientes de Jesús en la carne que eran paganos, que no eran de Israel. Ok, ¿sí? La sangre de Jesús, porque estamos tratando de la sangre. La sangre de Jesús es pagana, claro. Es genealogía. Gracias, que la sangre de Jesús es pagana, perfecto. Perfecto, gracias. Ya, gracias. Ahora sí, dale tu gracias. La sangre de Jesús. Óiganme, ¿cuántas preguntas llevan? ¿2 y 2? Sí, no, dale. Segunda pregunta. ¿Cuántas preguntas llevan? 2 y 2. Angelito le da mucha vuelta. Dale, tranquilo. Bueno, ya. Ya dijiste que la sangre de Jesús es pagana y punto, ya. Ya lo dijiste. Okay. Dale. Listo. Dale tu pregunta. Dale tu pregunta. Ojo, ponga atención, Angelito. Mucha atención. Ponga la lupa. Dice así, Mateo 1:5 dice, Salmón engendró a Rahab.
¿Mm? Estamos hablando de la genealogía de Jesús. Mateo 1:5. ¿De dónde iba a venir? Engendró a Rahab. También dice que de Rahab a Buz, y de Buz engendró de Ruth. Bueno, según la Biblia, Ruth 1:4 dice que se casaron con dos, o sea, estos israelitas se casaron con dos moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Según Ruth 1:4 y Mateo 1:5, ¿Ruth era judía o era pagana? Mira, María, ¿verdad? Era de la descendencia también de David, ¿sí? Entonces, era hebrea. Eso es Porque lo que ella era hebrea. Entonces, mira, cuando estamos hablando aquí de la sangre pagana de Jesús, ¿verdad? Bueno, ya te voy a hacer esa pregunta. Tenemos que entender algo, que primeramente Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no vino por varón, ¿cómo te puedo decir? No fue engendrado por hombre, no fue engendrado por varón, él no tiene genealogía, más que el mismo verbo se hizo carne, ¿entiende? El verbo se hizo carne. Eso dice la palabra. Entonces, yo comencé argumentando, y ustedes son testigos de que Rodrigo Calvo me tenía que decir que si el verbo tiene sangre pagana, si el Espíritu Santo tiene sangre pagana. Porque hasta donde yo sé, el Espíritu Santo, pues, fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene sangre porque es de espíritu. Entonces, ¿de qué sangre estás hablando, Rodrigo? Ya, entonces, mira, sí, María era judía. María era judía porque estaba dentro, ¿sí? Dentro de la profecía. La pregunta era sobre Ruth. Creo que no respondiste nada. No, María. Adelante, Ahí está el video. con tu pregunta, Ya. Angelito. Esta es la tercera. Sí, mira, dale. ya, verás, te voy a hacer fácil. No hablen los dos al mismo tiempo porque no me escucho bien. Tranquilo, César, aquí estamos ya. Tranquilito, ya vamos ya por la tercera. Tú dices que el que engendra lleva la genealogía, ¿verdad? El que engendra lleva la genealogía. La pregunta es, ¿quién engendró a Jesús? ¿Quién engendró a Jesús? Para que lleve esa genealogía supuestamente de Ruth, de Rahab y de María y todo eso. A ver, ¿quién engendró a Jesús? Dale. Bueno, listo, listo, gracias. Dale. Yo no he dicho que el que engendra es el que lleva la genealogía. De hecho, la genética, perdóname, de hecho la genética demuestra que la genealogía, ¿sí?, la llevan tanto el hombre, el varón, como la mujer. El hombre posee 48 cromosomas, o 46. 23 son heredados de la mujer y 23 son heredados del varón. O sea que Jesús tiene su ascendencia por parte de María, su ascendencia humana. Así de sencillo. No solo el que engendra es el que lleva la genealogía, también la mujer. ¿Ya? ¿Ya? Ok, perfecto, gracias. Entonces, como ya no está... Viene mi pregunta. Espérate. Viene mi pregunta. Sí, sí. Ok. Bueno, no sé qué está entrando. Dale. Muy bien. Tú dices que Jesús, ¿sí?, no recibió la sangre de María, que él nació del Espíritu Santo y se hizo carne. O sea, él no nació. Él nació, bueno, él se hizo carne. No sé cómo es el enredo, pero tú dices que nació del Espíritu Santo y que se hizo carne. Si Jesús no nació de María, y tú dices y has afirmado varias veces y lo han escuchado durante el debate, que la sangre de Jesús no es la de María, ¿sí? Entonces, ¿de quién sacó la sangre de Jesús si tú dices que el Espíritu Santo no tiene sangre?
de quién sacó Jesús su sangre. Con Biblia, por favor. Claro. Bueno, aquí vamos a ver, con Biblia. Vamos a ver. A ver, dice así. Bueno, hay muchos textos, ¿no? Pero te voy a dar uno y luego voy a otro también para responderte esa pregunta. En 1 Pedro 1:19 dice así. Para más o menos tener una referencia. ¿Sí? Nunca jamás dice que Jesús tuvo la sangre de María porque fue engendrado por el Espíritu Santo del Dios vivo y eterno, ¿no? Y el verbo se hizo carne. Sí, no sé cómo lo hizo, ni tú ni yo lo sabemos, pero lo hizo. Entonces no tiene sangre humana, no tiene sangre humana. Pero vamos a ver qué dice aquí. En Hebreos 10:26. Dice así. Ya, aquí está en Hebreos 10:27. Sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que devora a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado? La sangre del pacto, el cual fue santificado, hicieren afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mira, yo sé que tú eres falaz, porque tienes que defender tu doctrina, pero mira, escucha, amiguito. Nuestro Señor, María tuvo solo un propósito para traer al mundo a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han defendido eso. Tú mismo has defendido de que Jesús no sé ni por dónde nació, Jesús no nació, por eso siempre virgen. Ahora dices que sí nació, ahora, o sea, por defender a tu papá estás blasfemando tu misma fe. Entonces, mira, el punto acá que estamos hablando es que tú me tenías que demostrar que Jesús tiene sangre pagana. No me has demostrado. No me has demostrado. Yo comencé con esto siempre. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y se hizo hombre, como dice Filipenses 2:6. ¿Sí? No en siendo forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios, a cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre. Entonces, si el verbo del Dios vivo, yo soy el pan que descendió del cielo, también dicen ustedes eso. Entonces yo también lo creo. Entonces el verbo habitó entre nosotros y se hizo carne, entonces cuando se hizo niño, tuvo sangre. Pero no fue sangre de María. Fue sangre que bajó del cielo. Esa sangre preciosa, inmaculada, pura, santa, sin pecado. Porque si tú me dices que Jesús tuvo la sangre de María, entonces es un pecador. Entonces siendo un pecador Jesús, entonces ¿de qué nos iba a redimir? ¿De qué pecado nos iba a redimir? Porque solo un santo, un Dios sin mancha, sin arruga, podía redimirnos de todo pecado. O sea, entonces, que el Espíritu Santo tiene sangre, vale. No dije que el Espíritu Santo tiene sangre en ningún momento. Fue engendrado. Ok. La sangre tú estás poniendo palabras que no puse como tu papa Luis Toro, como tu papa, como tu Cristo y Dios del Melquisedec. La sangre bajó del cielo, así. Mira. Jesús. Dice la palabra, pero tú sabes lo que pasa es que no quieres admitir que... No, de verdad no te entiendo. Eso mira, escucha. Mira, tenía que venir un Dios, ¿verdad? Y dar su sangre. No lo sé cómo lo hizo, ni tú no lo sabes, no lo sé. Y la Biblia lo sabe. El verbo se hizo carne, Ahora, el verbo se hizo carne. Se encarnó. No ahora dime tú cómo se hizo carne. O sea, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Claro. Entonces, esa sangre
no es de María, porque si tú dices que es de María, entonces no es un Dios, tenía que ser un semidios. Y un semidios no puede dar ningún sacrificio a nadie porque él no puede perdonar los pecados. Vale, No Angelito, puede. vale. Está Jamás. bien, déjalo así. Déjalo Ok, así. dejémoslo así. Sí, para hacerte entender un poquito. Sí, Sí, para sí, que sí. sí, porque tú no sabes. Ya, ok. Listo. Ok, ya, ya se acabó, ¿verdad? Ya Ya se acabó. acabó. Ya, perfecto. Hermanito César, despídenos y gracias por acompañarnos. Yo sé que estabas con el internet totalmente mal. Gracias, hermanito. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos que los hermanos que han estado en el chat, y Dios les bendiga también a los hermanos que nos han acompañado en este debate. Les pedimos disculpas por los problemas que hemos tenido por mi persona. ¿Sabes qué? Mejor despídete tú y me despido yo. Sí, 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 porque está mal. Ok. Gracias, Rodrigo Calvo. Me faltaste el respeto. Yo no te he faltado en ningún momento el respeto, ¿verdad? Me faltaste el respeto al decirme protestante. Yo no soy protestante, ¿entiende? Yo no vengo de Lutero. Yo no vengo de Lutero, así es que ustedes están empleando mal esa palabra al decir protestantes a todo. Yo soy cristiano evangélico. Yo no La soy despedida protestante. es solo para despedirse. Ya el debate terminó, Porque Ángel. no, no, es que yo te falté con respeto, o sea, yo no te he faltado nada, ¿no? Entonces, no, yo solo te estoy haciendo esa aclaración, nada más. Bueno, que Dios te bendiga, Rodrigo Calvo, gracias por aceptar mi invitación. Ya sabes, cuando tú quieras, yo puedo ir a tu canal ahora, sí, yo puedo ir a tu canal cuando tú quieras un tema, me puedes hablar y para que sea parejo, ¿verdad? Claro. Sí, ahí me puedes tú decir, pero un tema doctrinal, ya sabes, un Por tema doctrinal, supuesto. ¿no? Por Ok, supuesto. entonces yo puedo ir a Bueno, tu canal, tranquilo, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, ok. gracias por aceptar mi invitación. Entonces, como siempre digo, Rodrigo Calvo, y a todos, ¿no? Que ustedes son los que van a ser los jueces, los testigos, los que vieron este debate, ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Tienes tú la palabra, Rodrigo. Bueno, Angelito, muchísimas gracias por haberme invitado a este debate tan interesante que por demás creo que a más de uno le ha sacado una sonrisa. Bueno, ¿por qué te llamo protestante? Porque aquel que sigue las 5 solas es protestante, porque fueron las que formuló Lutero. Es la única unidad doctrinal que hay en el protestantismo, ¿sí? Y de hecho, bueno, los que no siguen las 5, sino 4, 3, se les llama sectas protestantes. Pero todos los que fueron, las 5 solas formuladas por Lutero, que cada denominación la entiende de manera distinta, pero tiene como base las 5 solas, se les llama protestante. Esa es como la aclaración. Y bueno, no, muchas gracias por esta invitación. Espero que hayan disfrutado todos esta emisión, este debate tan alegre, tan ameno. Y por favor, si inscríbase a mi canal, si lo está viendo en mi canal, si lo está viendo en la página, también inscríbanse, compartan el video, denle like si les gustó. Y bueno, no siendo más, que el Señor les bendiga y que viva Cristo. Bye, bye. Gracias, que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias. Hasta una nueva oportunidad.